Muy bien, vamos a hablar ahora de la fabricación, que es un proceso bastante complejo y muy tecnológico, al contrario de lo que todo el mundo piensa y que un microprocesador tiene elementos costosos, obviamente que los tiene, y es costosa su fabricación, que ahora vamos a ver por qué. El principal elemento por el cual fabricamos con el cual fabricamos un microprocesador es un puñado de arena. Es silicio, ¿bien? Es un compuesto básicamente de silicio. Una arena refinada. ¿Bien? Con eso, lo que nosotros vamos a construir es en dónde, cómo vamos a diseñar nuestro microprocesador, la parte más importante. Bueno, la arena es un elemento que nosotros tenemos en gran cantidad en el planeta. ¿Cómo trabajamos? En principio le quiero decir que el proceso de fabricación simplemente es controlado y monitoreado por seres humanos, pero en ningún momento interviene ninguna persona. Y ahora, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de por qué no intervienen las personas. Lo primero que hacemos es agarrar ese puñado de arena y lo vamos calentando en un horno muy lentamente, hasta llegar a una temperatura de 1370 grados centígrados. ¿Bien? Lo que vamos a tratar de fabricar es un monocristal de unos 20 por 150 centímetros, es decir, 20 centímetros por 1,5 metros de largo. ¿Bien? Ese cristal de cientos de kilos de peso, le cortamos los extremos, ¿bien? Acá van a ver, le vamos a cortar, lo vamos a transformar en un cilindro, ¿bien? Fíjense que acá hay varios cilindros, acá tengo una imagen, lo transformamos en cilindros, le cortamos los extremos, dejamos un cilindro, y después lo vamos a cortar en obleas, ¿bien? En discos, con una sierra de diamante. Ahora fíjense que este dato, que el espesor de cada una de esas obleas tiene 10 micras, que sería una décima parte de un cabello humano. Fíjense, un cabello humano lo dividimos en 10, y eso sería el espesor de una oblea. Se dan cuenta que no podemos manipular, porque obviamente lo quebraríamos, ¿cierto? Obviamente de 1,5 metros podemos obtener miles de obleas. Y en cada una de las obleas, que tiene 20 centímetros de diámetro, podemos fabricar cientos de microprocesadores. Acá ven las obleas de diferentes tamaños, depende del cilindro, ¿no es cierto? Bueno, ahora, una vez que tenemos cortada la oblea, empezamos a trabajar sobre ella para que tenga un alisado perfecto. No tiene que tener ni una imperfección. Para eso le hacemos varios procesos, uno llamado annealing, que consiste en someterla a un calentamiento extremo para remover cualquier defecto de impureza que pueda haber llegado a esa instancia. Luego hay varios. Se vuelve a supervisar mediante láseres capaz de detectar imperfecciones menores a 1 milésima de micrón. Fíjense por qué la hace el robot, porque obviamente que el ojo humano no puede detectar a esas micro miniaturas, ¿no es cierto? Entonces, lo tienen que hacer máquinas especializadas. Este proceso está todo automatizado y es sumamente sofisticado para poder crear microprocesadores. ¿Bien? Se recubre una capa aislante formada por óxido de silicio, transferida mediante disposición de vapor. ¿Bien? Con ese vapor lo que hacemos es remover todo residuo que haya quedado. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos es una superficie totalmente lisa de esa oblea. Ahora, de aquí en adelante, una vez que
terminó ese proceso de annealing, lo que hacemos es dibujar. ¿Bien? Vamos a dibujar los transistores que van a formar cada microprocesador. Es un proceso complejo y básicamente consiste en la impresión de sucesivas máscaras sobre las obleas. Lo que vamos haciendo es imprimiendo capas, varias capas, sobre esa oblea, ¿bien? Como si fueran un edificio, ¿bien? Como si fueran pisos de un edificio. Vamos a hacer cientos y cientos de pisos y vamos dibujando los transistores, que después lo vamos a agrupar en bloques para que puedan guardar la información. Mediante el uso ultravioleta y atacado por ácidos encargados de remover las zonas no cubiertas por la impresión, ¿bien? O sea, ahí dejamos solamente la parte que nosotros queremos dibujar, lo otro lo eliminamos y quedan dibujadas esas capas o esos transistores en sí. Fíjense que para imprimir la máscara de obleas se utiliza un proceso llamado fotolitografía, mediante un cañón de electrones que refleja la luz en estas máscaras, lo cual, pasando a través de diferentes lentes, puede recibir el tamaño necesario para el proceso que quedan imprimadas en la oblea. ¿Ven? Fíjense en esto, a través de diferentes lentes para reducir el tamaño, ¿bien? Que nosotros necesitamos para poder imprimirlas, esa capa sobre el microprocesador, para poder dibujarlo. Acá fíjense en este dibujo. Supónganse que este es el diseño de los transistores que yo tengo que imprimir, o la capa diseñada por los ingenieros del microprocesador. Bueno, lo voy a reducir a través de varios lentes para que pueda caber dentro del tamaño del microprocesador. Los transistores resultan de este proceso son los que actúan como pequeños interruptores. ¿Bien? Los transistores, la función que cumplen es ser interruptores. Por ejemplo, sí y no, verdadero y falso, o ceros y unos. ¿Bien? Apagado o encendido. Por eso, ahí ustedes se dan cuenta por qué trabajamos con, o por qué el microprocesador trabaja con números binarios, o hace operaciones aritméticas sobre números binarios, y también sobre operaciones lógicas, porque en realidad nos va a devolver un valor verdadero o falso, que lo pueden traducir o lo puede guardar dentro de un transistor. Muy bien. Hoy en día, las fábricas, por ejemplo, Intel y AMD, están trabajando en microprocesadores de 10 nanómetros y de 7 nanómetros. ¿Bien? Un nanómetro, para que ustedes tengan idea, es a 1 centímetro lo podemos dividir en 10.000 millones de partes, ¿bien? Iguales. Eso sería un nanómetro. ¿Qué quiere decir 7 o 10 nanómetros? Es la distancia que va a haber entre cada transistor. Fíjense a la precisión que debemos tener para poder fabricar un microprocesador. ¿Por qué? Cualquier imperfección puede arruinar millones de transistores. Vamos a hablar un poco de cómo es esa fabricación o dónde lo fabrican. Por ejemplo, Intel, cada vez que cambia su tecnología, por ejemplo, cuando pasó de 45 nanómetros a 32 nanómetros, o cuando pasó a 10 nanómetros, cada vez que se cambia la tecnología, se rediseña toda la fábrica. O sea, toda la estructura, todos los robots que tenemos montados, hay que construirlos de vuelta. Hay que rediseñar toda la fábrica de vuelta. Es como que hay que hacerla de cero, ¿bien? Para poder fabricar estos nuevos microprocesadores con esa tecnología. O a esa distancia de 10 nanómetros y 7 nanómetros.
Las salas limpias, ¿a qué se refiere? Bueno, un microprocesador son muy pequeños y precisos, o sea que una mínima mota de polvo puede destruir todo un grupo de circuitos, todo un grupo de transistores, ¿bien? Una mínima mota de polvo que nosotros es imperceptible a los humanos, ¿bien? Algo que nosotros no podemos divisar. Ahora, fíjense que para que tengan una idea, las salas limpias, una sala limpia más pura en la actualidad se denomina de clase 1. ¿Bien? La cifra indica el número máximo de partículas mayores a 12 micras, que puede haber por pie cúbico en el aire. ¿Bien? Pie cúbico tiene cerca de 30 centímetros. Con comparación a un hogar, a cualquier hogar, fíjense en que sería clase 1.000.000. ¿Bien? Fíjense en la diferencia. De 1 a 1.000.000. Fíjense por qué llamamos salas limpias. Porque la mínima mota de polvo puede arruinar la fabricación del microprocesador. Todo el personal que ingrese a las salas o que esté cerca tiene un traje especial diseñado, que acá les dejé una imagen, donde pueden ver cada una de las protecciones que tienen para no llevar polvo adentro de esas salas. ¿Bien? Entonces se bañan, o sea, hacen bajo una ducha y tienen muchísimos controles sobre ese traje para no contaminar, obviamente, la sala donde se fabrica. Bueno, una vez que ha sido grabada la oblea, pasó por todo el proceso litográfico, ya la tenemos impresa, tenemos en esa oblea, entonces ahora viene, primero que todo se va a hacer una prueba, a ver cómo esa oblea, cómo quedó el funcionamiento de esos microprocesadores. Se hace una serie de testeos y se ve si la oblea está apta o se descarta. O si alguno de los microprocesadores tiene algún error. Por lo general, las imperfecciones o los microprocesadores defectuosos se centran en las orillas, en los extremos. ¿Bien? Y esos microprocesadores pueden llegar a ser microprocesadores que después nosotros vamos a usar en computadoras de gama baja. Bien, por ejemplo, Intel tiene muchas fábricas distribuidas en el mundo. En algunas fábricas imprime las obleas, hace todo este procedimiento, este tratamiento que nosotros estamos viendo acá, pero no las corta. Hay otra fábrica que se encarga de cortar y separar cada microprocesador. ¿Bien? Entonces, una vez que está terminada, está aprobada, o sea que ya ha sido testeada y que está ok, se embala y se envía a otra fábrica, a otra parte del mundo, para que sea cortada y separada. ¿Sí? No lo hacen en la misma fábrica, lo hacen en otra fábrica. ¿Bien? Hay fábricas destinadas a crear los microprocesadores y hay fábricas que son encargadas a hacer o a terminar el microprocesador, que es el cortado y el encapsulado, que es lo que vamos a ver ahora. Una vez que está en la fábrica y vamos a cortar vamos a separar de esa oblea cada microprocesador, lo vamos a encapsular, ¿bien? Bueno, este encapsulado que tiene, en este caso es de aluminio, puede ser de cerámica, ¿bien? Se lo reviste y se le pone todos unos conectores, una serie de pines, para que se pueda comunicar a través de la placa madre con los demás elementos. ¿Bien? ¿Se acuerdan el socket de la placa madre? Bueno, tenía varios, fíjense que tenía varios conectores. Bueno, es para que entren cada uno de estos pines y pueda comunicarse. ¿Bien? Cada uno de estos pines comunica a un conjunto de transistores. ¿Bien? Y por ahí enviamos la información. Por lo general son de oro, ¿bien? Porque tienen mejor conductividad, ¿no es cierto? Acuérdense que mandamos pulsos eléctricos y entonces los conductores, los mejores conductores, entre ellos es oro y algunos más. Puede ser que en vez de pines tenga unas mini esferas, a veces, para poder comunicarse con la placa madre.
Pero, ahora les voy a mostrar una imagen. Esa es la yema de un dedo, si pueden ver. Y fíjense en el tamaño que tiene, en realidad, el microprocesador en sí. Es bien diminuto. Nosotros hacemos todo ese encapsulado para poder conectarlo y comunicarlo con los demás elementos. ¿Bien? También el encapsulado, ya sea de cerámica o de aluminio, también sirve para disipar un poco el calor, y ahora vamos a hablar de eso. La electricidad corre sobre un transmisor, cobre, ¿bien? Y ese circular de electrones genera calor. ¿Bien? Por el roce genera calor sobre el... Entonces, fíjense en que acá, millones de operaciones por segundo, esto genera muchísimo calor. Entonces lo tenemos que refrigerar. Para disipar el calor, lo que nosotros hacemos es varias cosas. Primero, el encapsulado, como acabo de decir, es de aluminio con cerámica para conservar mejor, disipar el calor. Y lo otro es externo, ¿bien? Le podemos poner una pasta térmica también, necesitamos poner una pasta térmica. Esto va en la placa madre, y arriba le vamos a primero poner un disipador, generalmente de aluminio. ¿Ven esta imagen que ven acá? Bueno, fíjense que acá tenemos el disipador del Norbridge, del puente norte de la placa madre. Bueno, es similar, un poco más grande. Esto cubre todo el espacio donde está inserto el microprocesador. Con eso disipamos calor, y además le agregamos un cooler, que es un ventilador, que lo que envía es aire para refrescar. De esa forma, tratamos de que conserve la temperatura y no se eleve demasiado, porque puede llegar a quemarse. ¿Bien? Entonces, es importante que estos elementos estén y que sean acordes con el microprocesador que tengo. O sea, bien, que puedan refrigerar, que puedan mantener la temperatura en los rangos. Tratamos de que conserve la temperatura y no se eleve demasiado, porque puede llegar a quemarse. ¿Bien? Entonces, es importante que estos elementos estén y que sean acordes con el microprocesador que tengo. O sea, bien, que puedan refrigerar, que puedan mantener la temperatura en los rangos que el fabricante certifica la operación de trabajo, ¿no es cierto? El rango que soporta este microprocesador. O sea, que no sea elevado, porque si supera la temperatura, obviamente, como todo, lo vamos a fundir, como todo elemento. Además de esto, que obviamente esto tiene que estar sí o sí, lo que podemos nosotros agregar en nuestro gabinete son dos coolers más, que son dos ventiladores que podemos poner en el gabinete, donde harían la siguiente función. Uno de los ventiladores ingresaría aire adentro del gabinete, y el otro lo expulsaría, ¿bien? Lo sacaría para afuera. Entonces, con eso hacemos una renovación del aire dentro de nuestro gabinete para poder refrigerar de forma correcta. Bien, acá, como pueden ver, tienen los pines. Este es otro modelo. Bien, acá fíjense la cantidad de pines que tienen para poder comunicarse con el exterior. Bueno, ahora vamos a hablar un poco lo que acaba de decir. Hoy en día es muy común que los microprocesadores tengan más de un núcleo. ¿Bien? Vengan con más de un núcleo. 2, 4, 8 y 6. ¿Qué pasó? No se ha podido superar la velocidad de 4 GHz. Entonces, para aumentar el procesamiento, la solución que han tenido fue de tener más de un núcleo en el microprocesador. Es el proceso que nosotros vimos. Entonces, de esa forma, pueden procesar más. Fíjense que vamos a tener núcleos que trabajen a 4 GHz, ya voy a tener, si tengo uno a 4 GHz, puede ser que tenga uno a 2,5, a 2,23, o uno a 1,7 y 1,2, ¿bien?
la velocidad de procesamiento de cada núcleo, entonces ahí ya tengo mayor velocidad, ¿bien?, de operación. ¿Bien? Voy a tener un mejor desempeño en el microprocesador. No quiere decir que trabaje siempre todo, solamente cuando tenga carga de trabajo. O sea, cuando la carga de trabajo sea acorde, en ese momento van a trabajar todos los núcleos. En realidad, van a distribuir, ¿bien? Esos núcleos se van a distribuir el trabajo. Además de eso, además de los núcleos físicos, que cada microprocesor puede traer, también se han creado virtualmente triggers, hilos, ¿bien?, subprocesos, como quieran nombrarlos. Entonces, cada núcleo puede tener como mínimo 2 triggers, o 2 hilos, o 2 subprocesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo ejecutar subtareas, ¿bien?, y con eso hacerlo aún mejor, ¿bien?, con mejor velocidad de procesamiento. Acá les puse en el apunte, los hilos, triggers o subprocesos no forman parte física del procesador, no al menos en lo que se refiere a cantidad de núcleos o algo por el estilo. Podemos definir un hilo de procesamiento como el flujo de control de datos de un programa. Es un medio que permite administrar las tareas de un procesador y de diferentes núcleos de forma más eficiente. Gracias a los hilos en unidades mínimas de asignación, que son las tareas o procesos de un programa, pueden dividirse en trozos para así optimizar los tiempos de espera de cada instrucción en la cola de proceso. Esos trozos se llaman subprocesos o triggers. Ahora vamos a explicar un poquito, vamos a bajar ese concepto y le voy a explicar, o tratar de explicar, cómo es que funciona. La programación moderna, tratamos, los programadores usan técnicas para que sus programas puedan ser ejecutados lo más rápido posible, que funcionen de forma eficiente. Entonces, nos adaptamos cómo están construidos los microprocesadores para sacarle más provecho. O al revés, también los microprocesadores siempre tienen evoluciones en las que nos tenemos que adaptar para poder funcionar mejor. A ver, eso es a nivel sistema operativo también, ¿cierto? Pero los programadores también podemos colaborar en mejorar ese diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si realizo un programa, lo puedo modular para dividirlo en fracciones más pequeñas. Entonces, de esa forma, podríamos ejecutar el programa al mismo tiempo, en subprocesos. ¿Bien? Sin tener que esperar en forma secuencial que sea todo el programa ejecutado, una instrucción tras la otra. ¿Bien? Entonces, de esa forma puedo hacer que la ejecución sea mucho más rápida. Supónganse un ejemplo. Si nosotros tenemos una tarea o un proyecto y hay más de una persona, podemos proyectar o diagramar el trabajo para que dividir las tareas. Entonces, que cada tarea que pueda se haga al mismo tiempo. Y no esperar a hacer una tarea o terminar una tarea para empezar la otra. De esa forma podríamos empezar varias tareas al mismo tiempo. Después, más adelante, seguramente van a ver camino crítico, y entonces ahí se van a dar cuenta de que es posible. Hay tareas que pueden empezar antes, otras tienen que esperar que termine una tarea anterior para poder comenzar. Bueno, pero en sí, algunas tareas pueden comenzar y acelerar el tiempo del proceso. ¿Bien? Algo más simple, una persona puede tener un ayudante para que lo ayude, y obviamente no va a estar esperando que termine de trabajar para trabajar la ayudante, sino que va a programar las tareas para que el ayudante pueda realizar tareas mientras él realiza otras. ¿Bien? Entonces, la idea es que la programación la diseñamos de una forma de que las tareas que puedan ejecutarse al mismo tiempo sobre un programa, o sea, la dividimos en subprocesos, y la podemos ejecutar en núcleos o en triggers para que su resultado lo tengamos más rápido. Los procesadores tienen, por ejemplo, un procesador que tenga 6 núcleos, puede tener 12 hilos o 12 triggers,
y dividir los procesos en 12 tareas distintas en lugar de solamente 6. ¿Bien? Entonces es una mejora tecnológica que a su vez ayuda a que un microprocesador sea más rápido y que actúe más rápidamente. Vamos a ver por último acá le doy los fabricantes de microprocesadores. Les vuelvo a repetir, o sea, hoy tenemos muchos fabricantes y no todos son fabricantes de procesadores de 4 GHz o super microprocesadores. Por ejemplo, las más importantes, Intel, AMD, ¿bien? Que fabrican microprocesadores para notebooks, PCs, para supercomputadoras. Y después tenemos otro tipo de fabricantes, Qualcomm, que fabrica microprocesadores para celulares. ¿Bien? Muchos de los celulares, de los microprocesadores que vienen en un celular, por ejemplo, Samsung, LG, Motorola, por ahí son de Qualcomm. De hecho, muchas de las empresas cuando largan su celular insignia, lo que hacen es reservar una cierta cantidad de microprocesadores para ese modelo. ¿Bien? Antes que sea fabricado, ya cierran con el fabricante de microprocesadores que les va a entregar tantos microprocesadores, entonces le garantiza de que ellos puedan producir su celular insignia con ese microprocesador. ¿Bien? Y después tenemos otro tipo de fabricantes, ¿bien? Que para otros dispositivos, GPS, Android TV, NAS, muchos otros dispositivos informáticos que funcionan también con microprocesador, un televisor Smart TV, ¿bien? Donde también llevan microprocesadores, quizás no con tanta tecnología, pero sí que cumplen su función para el dispositivo donde van a ser instalados. Entonces tenemos IBM, MediaTek, Spectrum, Realtek y Amlogic. ¿Bien? Son diferentes fabricantes de microprocesadores que existen. Puede ser que haya alguna más que yo me haya olvidado de nombrar, pero esos son los que hay en el momento. ¿Bien? Muchos, por lo general, son de Estados Unidos, son empresas que trabajan en Estados Unidos, y muchas son empresas chinas que también se dedican a hacer microprocesadores. También tenemos que ver que por ahí, como dije, Intel también tiene, en diferentes partes del planeta, tiene fábricas donde también fabrican microprocesadores. Al momento de hacer el apunte, quizás el procesador, un procesador más potente era un Ryzen serie 4000.